Tango con Seratípico, y creo que estamos allá en la ciudad de Pueblas con Abel Rojas y este saber sin fin que de verdad incomparable. Muy buenas tardes, bienvenido, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Isidoro? Abel Pérez Rojas de Saber Sin Fin, desde México para toda Latinoamérica, muy especialmente y con mucho cariño para Argentina. Gracias, muchas gracias por este espacio, mi querido Isidoro, que de alguna manera va contribuyendo en estos puentes centrados en la palabra, en la creatividad y en el talento. Y hoy no es la excepción, mi querido Isidoro, estamos muy contentos de establecer esta comunicación. ¿Cómo están las cosas por allá, mi querido Isidoro? Nubladas en principio y estamos preparados para mañana, que es un día crucial. Se vota, tenemos 3 candidatos en principio firmes. Intuimos que puede haber un balotaje, un primero y un segundo para definir. Estamos en una etapa de tercios y tienen que tener más del 40% para ganar en primera vuelta. No creo que nadie lo logre, por eso los 2 primeros seguramente irán al balotaje. Pero eso es lo que hay hoy y mañana veremos, Poesía tenemos poca. Pues solo por hoy seamos felices, mi querido Isidoro, solo por hoy, que es lo único seguro, y no por ello implica que viva uno de manera irresponsable, pero hay que ubicarse en el aquí y en el ahora. Y mi querido Isidoro, hoy quiero compartirles a nuestro público algo que escribí. A ver. El pasado fin de semana. Bien. Y si me lo permites, lo voy a compartir en este momento. Se llama Sácame de tu vientre. Oh. Dice así: 1. 15 minutos antes de la 1 de la madrugada y ni una sola línea escrita en la pantalla. Las notas minimalistas de Max Richter se escuchan al fondo. Los minutos avanzan. El segundero del viejo reloj de pared no tiene piedad conmigo. Intentos y más intentos, pero la pantalla sigue en blanco. 2. Falta menos para la hora de las brujas. Según algunas creencias, la hora de las brujas es a las 3 de la mañana, periodo en el que se supone aparecen y son más poderosas las criaturas sobrenaturales. Algunos creen que en ese momento son más efectivos los encantamientos y los conjuros. Me aferro a esa idea. Acudo a uno de mis poemas oscuros para llenar con algo la superficie del monitor. 3 de la mañana. Sácame de tu vientre, aunque traiga conmigo algunas vísceras. Arráncame como única opción de este desvarío. Ya afuera, revisa con detenimiento las heridas. Verás que nunca es tarde para sanar cuando se tiene fe en la luz que entra de la caverna. En plano emergente, repon las proteínas perdidas. Restaura uno a uno las rendijas. Activa la contingencia. Aúlla si es preciso. Es entendible cuando el olor alcanza el culmen. Porque las plaquetas venden cara su presencia. Quizá la Inmaculada nos alimente con su botón izquierdo. Bebe la hiel en función de vinagre. Derrite el acero punzante de la lanza que presta intentará penetrar el costado. Expulsado de la comodidad de tu regazo, exploraré otros planos. Viajaré por el sendero oscuro sobre suelas de piel curtida con blasfemia. No intentes seguirme. No hay máscara que resista el juicio, ni mortal que sobreviva a la tortura de fuego. Sácame de tu vientre, toma tus alas, tus astas o lo que sea y márchate. No voltees o te quedarás sin sombra y sin nombre. Órale, He querido leer interesante. esto, mi querido Isidoro, como preámbulo para presentarte y presentarte para tu audiencia. Estamos transmitiendo en vivo
Wow. para la radio FM Argentina con Isidoro Medina en esta transmisión. Y tengo en la línea telefónica, mi querido Isidoro, amigos que nos siguen a través de esta transmisión, al doctor Enrique Canchola Martínez, reputado científico, investigador mexicano, quien, debo decirte, mi querido Isidoro, que quizá sin temor a equivocarme, sea el investigador, el neuroinvestigador, neurofisiólogo investigador más importante de habla hispana que haya escrito en torno a los vínculos entre cerebro y poesía, mi querido Isidoro. Y hoy lo tenemos para beneplácito de toda nuestra audiencia y en vivo, Isidoro. ¿Cómo ves? Doy la bienvenida a Enrique Canchola Martínez, investigador de la UNAM y de la UAM. Bienvenido, Enrique. Qué honor, Abel, qué honor. Muchísimas gracias, mi querido don Abel. Avanti, avanti. Darte desde México y pues es un placer escucharlos y gracias por la invitación. Un saludo también a los escuchas de este canal y pues a sus órdenes estoy para servirles. Y pues efectivamente la poesía tiene un efecto muy interesante sobre el sistema nervioso, tanto central como periférico, y además tiene capacidad de modular la secreción de las glándulas, que como sabemos las glándulas secretan, ¿no? Y las hormonas pues son sustancias que echan a andar las emociones, que echan a andar todo el sistema de nuestro cuerpo. Y además también se ha encontrado que la poesía es capaz de inducir células de la defensa, también moléculas de la defensa, citocinas por ejemplo, y activar la serie de células, linfocitos, macrófagos, eosinófilos, pero también, por supuesto, que es capaz de modular la producción de la sangre. De manera que la poesía, pues, es un vínculo que nos permite modular todas las funciones, no solo cerebrales, sino también corporales. Estamos transmitiendo, mi querido Enrique Canchola Martínez, para Radio Ciudad de Nogoyá. Esto es importante decirlo, que Radio Ciudad de Nogoyá, 96.1 de FM, un programa muy importante, muy interesante, que conduce Isidoro, nuestro querido Isidoro Medina, que se llama Isidoro Medina Brasesco. El programa se llama Tango Concert Atípico, que se transmite en el 96.1 de Radio Nogoyá, en Ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, Argentina. Y estoy conversando con Enrique Canchola Martínez, investigador de neurociencias, poeta y escritor. Isidoro, para continuar con esta conversación, solo te pido, ¿qué te parece este diálogo que tenemos con Enrique Canchola Martínez? Están transpirando mis emociones. Wow, qué interesante frase. Efectivamente, las emociones a través de la transpiración mental son capaces de provocar esos cambios maravillosos que ha experimentado Isidoro. Y cuando dice efecto de la poesía, que es capaz de inducir esa secreción emocional, con la playa de neurosustancias, de transmisores, de neurohormonas y de factores liberadores y factores de crecimiento que nos hace sentir felices, y que esta libera serotonina y que nos provoca toda la alegría de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, pero también es capaz de
esa secreción que nos comenta nuestro amigo Isidoro Medina. Muy hermosa frase que viene a colación justamente del mecanismo de acción de la poesía. Si uno Hashtag siente... poesía a las 8. Mi querido Enrique, es importante decir que tú investigas el fenómeno poético y su efecto en la mente humana, en el cerebro, bueno, sus vínculos con la mente y los efectos en el cerebro, no solamente como una cuestión especulativa, sino que tú eres un hombre de laboratorio, Enrique. Eres un hombre que hace experimento en laboratorio, y yo quiero que le platiques a nuestra audiencia en Argentina específicamente las investigaciones en laboratorio que has hecho, por ejemplo, de mi poesía. Adelante. Sí, cómo no, claro que sí, con mucho gusto. Hace unos 3 o 4 años hemos empezado a hacer estudios de qué es lo que le sucede al cerebro cuando escucha poesía, cuando lee poesía, cuando mira poesía. Y justamente hemos visto que durante ese momento de ver poesía, de escuchar poesía o leer poesía, se prenden ciertas zonas del cerebro. Se prenden zonas que tienen que ver con la visión, con la audición, con la reflexión, con la espiritualidad. Y esto lo hemos captado a través de un registro electroencefalográfico, a través de un sistema que se llama electroencefalograma, y hemos visto cómo la poesía de Abel Pérez Rojas, que por cierto quiero mencionar que la poesía de don Abel Pérez Rojas ha abierto una posibilidad muy interesante, porque no solamente es el lenguaje hablado, sino también la imagen que proyecta con sus poesías, y entonces es una poesía digamos visual, auditiva, pero además con un movimiento muy particular de sus imágenes que va seleccionando, y eso provoca un interés muy interesante en el cerebro, provoca que se abra el óculo cerebralis, que sería el ojo interno que está en nuestra mente, y se abre y eso provoca que nuestro cerebro modifique su actividad eléctrica. Esto quiere decir que la poesía de don Abel Pérez Rojas tiene esa capacidad de activar el neuroconectoma, que es una red nerviosa que está conectando a todas estas áreas antes mencionadas, y que finalmente lleva al individuo a una perspectiva nueva, a crear un sentimiento, y el sentimiento un pensamiento nuevo. Y esa es una cuestión muy interesante que nosotros hemos podido encontrar en los lectores, en las personas que escuchan la poesía o que miran la poesía. Y además, por si fuera poco, pues también las imágenes, la poesía video-visual de don Abel Pérez Rojas particularmente tiene ese efecto. Por ejemplo, el poema que acaba de leer es un poema muy interesante, Sácame de tu vientre, y todo esa desesperación, esa angustia, ese deseo, ese mecanismo de petición mental a la otredad o a sí mismo, que además maneja una metáfora muy interesante, que no solamente es pedir al otro, sino pedir a sí mismo. Eso tiene una connotación psicofisiológica muy interesante, porque provoca que las zonas del hipocampo, que es donde reside la memoria, se activen,
y justamente comience ahí como un núcleo vibrador y que se extienda todo el electromagnetismo a otras zonas del cerebro, y eso hemos podido constatar. Recientemente también quiero comentarles que hemos estado haciendo un estudio muy sencillo en el cual, a través de un sistema ecográfico y electrocardiográfico, estamos midiendo el efecto de la poesía sobre el ritmo cardíaco, sobre la frecuencia del corazón, la frecuencia respiratoria, y hemos encontrado que curiosamente el corazón y los pulmones, es decir, el individuo comienza a respirar de acuerdo al ritmo del poema, que generalmente todos los poemas, como sabemos, tienen cierto ritmo, por ejemplo, algunos de los poemas de Don Abel Pérez Rojas tienen un ritmo inesperado. Cuando menos se lo espera el individuo, ahí está el ritmo, ahí está la métrica, y entonces eso lo vuelve una sorpresa para el cerebro, porque los poemas que ya se espera la métrica y la rima, que sea obligada de verso a verso, parece que no tienen tanto efecto, porque no tienen esa posibilidad de sorpresa, y la verdad es que la sorpresa es muy importante para el aprendizaje y para la sincronización del cerebro. En fin, pues es lo que les puedo compartir. Hay muchas más cosas que puedo compartirles, pero pues bueno, creo que esto nos permite tener una plataforma de conversación con Isidoro, mi querido Don Abel Pérez Rojas. Bien, simplemente... Así es, mi querido Enrique. Quiero nada más hacerte una pregunta, un comentario en relación a la previsibilidad poética. Es decir, entiendo entonces, por esto que nos estás diciendo, que más que apostarle a la previsibilidad poética, rítmica y metafórica, habría que aventarle el pecho a la sorpresa, a lo que venga, a la sorpresa. Sí, al asombro. Al asombro, exactamente. Ahora recuerdo uno de los artículos muy interesantes tuyos y mío con respecto al asombro. La importancia del asombro como un mecanismo de aprendizaje, como un mecanismo de prender todas las zonas cerebrales. Y justamente lo que acabas de decir, los poemas, por ejemplo, los sonetos que uno a otro de los versos van rimando, por ejemplo, el primero con el cuarto o el segundo con el tercero, etcétera, y estos poemas sí, nosotros los hemos encontrado que son interesantes, pero cuando se finca el asombro en esta sorpresa, en este mecanismo sorpresivo de que no sabes si la rima vendrá en el siguiente verso, en la siguiente frase, en la siguiente palabra, o no vendrá, y eso es interesantísimo. No sé, me gustaría que, por ejemplo, ilustraras un poquito eso con tu poema de Sácame de tu vientre, donde justamente se nota esta característica, donde el asombro es el que predomina, y el asombro es justamente el que justifica la emoción y la sincronización del cerebro y todo el aspecto de la secreción de hormonas. Porque además, por ejemplo, este poema que acabas de leer, Sácame de tu vientre, es un poema exquisitamente elaborado, con un buen de sorpresas, manejando a la mente y llevándola incluso a la alucinación y llevándola a la angustia, a la sorpresa, y provoca justamente una ansiedad interesantísima
que provoca que se prenda todo el neuroconectoma límbico, todos los recuerdos, toda la sensación de necesidad de compartir, en fin, creo que, pues no sé si sería mucho pedirte que si pudiéramos analizar unas estrofas de tu poema y abundar un poco, o bueno, no sé cómo andamos de tiempo, también no lo sé. Y bueno, tenemos 5 minutos, mi querido Enrique. Voy a leer una parte solamente para que tú ejemplifiques y luego para que nuestro querido Isidoro te plantee algunas cuestiones. Dice así: sácame de tu vientre, aunque traiga conmigo algunas vísceras. Arráncame como única opción de este desvarío. Ya fuera, revisa con detenimiento las heridas. Verás que nunca es tarde para sanar cuando se tiene fe en la luz que entra por la rendija de la caverna. En plano emergente, repon las proteínas perdidas, restaura uno a uno los tejidos, activa la contingencia. Aúlla si es preciso. Es entendible cuando el dolor alcanza el culmen, porque las plaquetas venden cara su presencia. Quizá la Inmaculada nos alimente con su botón izquierdo. Y ahí paro la lectura del poema, que es más amplio, para que nos comentes. Isidoro, adelante, mi querido amigo, en este diálogo tripartita, poético, reflexivo, filosófico. Tan interesante, te digo, ¿no? Uno percibe emociones que las transmite sin duda aquel que escribe o aquel que está sintiendo sensaciones. Estas sensaciones pueden provocar alegría o tristeza, pero a su vez esa alegría o tristeza puede producirse en risa o en lágrimas. Y yo me remito a las lágrimas. Si son lágrimas de alegría, ¿son más tibias que las lágrimas de tristeza? La respuesta es sí. Existen estudios desde el punto de vista de análisis químico del contenido de una y otra lágrima. Las lágrimas de pena, las lágrimas de dolor, tienen diferente componente químico que las de alegría, mi querido Isidoro. Mira. Y además también justamente la poesía, a través de este mecanismo, provoca que esta percepción que tú mencionas, esa sensación, se convierta en un pensamiento. Y el pensamiento justamente es una de las fuentes que construye la conciencia. Y además una conciencia que la hemos denominado como metaconciencia, y que además curiosamente pues lleva al yo de su mundo, de su aspecto mundano, a su aspecto social y a su aspecto espiritual, que son los 3 yos que propone William James, un psicólogo norteamericano que se le ha denominado el padre de la psicología norteamericana. Y justamente también Popper, que es un filósofo radicado en Inglaterra, ya muerto, pero junto con Eccles, un premio ganador, un fisiólogo ganador de premio Nobel en 60 y tantos, pues justamente proponen también 3 mundos: el mundo mental, el mundo material y el mundo espiritual o social. Y justamente, como tú bien lo dices, la poesía tiene esa posibilidad de abarcar los 3 mundos: el mundo sensual, el mundo material, el mundo de las sensaciones, el mundo de la espiritualidad, y el mundo que nos conecta a todos, un cuarto mundo que sería un metamundo, viajando nuestras ideas en el metaverso, en
metauniverso y en el omniverso. Creo que esto es muy interesante, la poesía como un mecanismo modulador de esos yos que tienen la capacidad de expresarse en forma fantástica a través de la palabra, y que una palabra tras otra vaya configurando todo este aspecto conceptual, es todo este aspecto de alegría, tristeza, de arrancar las emociones, el temor, la ira, el amor, la compasión, en fin, creo que es muy interesante. Quisiera comentar ya finalmente, porque creo que se nos está acabando el tiempo, por ejemplo, sácame de tu vientre, y después abruptamente viene y entonces rima vientre con y así sucesivamente se van dando las rimas en forma inesperada, y a veces incluso que el mismo autor, el mismo escritor no hace énfasis en esa rima, y eso es justo lo interesante, porque eso obliga al cerebro, al óculo cerebralis, al cerebro interno, a ir descubriendo cada una de las palabras que van rimando unas con otras, y eso lo vuelve sumamente atractivo. Yo diría que es una especie de propuesta revolucionaria la que está haciendo don Abel Pérez Rojas en esto, así como Góngora y Argote hizo la revolución del hiperbatón. Bueno, pues don Abel está escondiendo la rima, está escondiendo la palabra que rima para obligar o invitar, mejor dicho, al cerebro a que él lo descubra y que construya justamente su pensamiento, su sensación, su percepción, y lo pueda transferir a la conciencia, y esta provocar que el neuroconectoma esté muy atento, porque de lo contrario, cuando la poesía es predecible, cuando se encuentra una rima atrás de la otra, eso deja que el cerebro esté interesado. Eso provoca en nuestra área de la formación reticular, que es el centro de la atención, que se desactive. Es como, por ejemplo, cuando entramos a una casa y hay un reloj de pared, o escuchamos el tic-tac del reloj. Después de 3-4 minutos dejamos de escucharlo. Eso le sucede también a la poesía, cuando es una poesía de rima muy predecible, entonces provoca que la formación reticular se desactive. Eso también lo hemos visto, hemos leído algunos sonetos donde se da justa esta predicción ineludible, predecible de la rima, y justamente provoca que el cerebro se desactive, porque hay que recordar que la actividad eléctrica del cerebro justamente viene de la formación reticular. Entonces, muy interesante este poema de don Abel Pérez Rojas. Es un ejemplo muy curioso de esta cuestión de ir escondiendo la rima, y que el óculo cerebral se vaya activando a través de la formación reticular. Pues mi querido Isidoro, creo que estamos en el límite del tiempo. Tú indicarás, Isidoro. Lástima. Quedará para la próxima el tema de la energía de la poesía, ¿no? Porque las palabras sin duda que llevan
un aliento o un desaliento. Y eso es algo que también podríamos en algún momento analizar. Así que yo les agradezco mucho. Los tangos nos quedamos para la próxima. Me acordé de Sandro que decía, y tenía una canción, Sandro de América, que tengo un mundo de sensaciones, decía, y hablaban ustedes de las sensaciones, y qué importante es todo eso. Pero les agradezco mucho, interesantísimo, y nos estamos reencontrando gente realmente valiosa. Gracias, Isidoro, gracias a Enrique Canchola, y nos vemos en la próxima, amigo. Gracias a nuestros amigos allá en Argentina. Augurios, augurios. Muchas gracias. Bueno, solamente quisiera robarles unos segundos apoyando esta cuestión que menciona Isidoro, recordar que la poesía en sus frases tiene ritmos hipnóticos, ritmos que será muy interesante comentarlos en la próxima. Les mando un abrazo y muchas gracias por permitirme estar con ustedes, queridos amigos, y saludos a la audiencia. Bien, bien, entonces vamos con el día que me quieras por ahí.